Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia en la elección. Comenzó la etapa final de la campaña política. Estamos a menos de 3 meses para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, y es la oportunidad de que el ciudadano, usted ejerza su derecho, su poder de elegir quién va a guiar sus destinos de aquí en adelante en los próximos 4 años. Y hay medidas clarísimas para evitar que el voto sea manipulado y se desvíe. Y hay instituciones dedicadas a proteger el camino del ciudadano. Por ejemplo, los servidores públicos no pueden participar en política. ¿Quién vigila eso? ¿Ante quién denuncia uno? ¿Qué se puede y no se puede hacer? Esta noche un invitado muy especial en este programa. Hablamos del Procurador General de la Nación encargado, el doctor Juan Carlos Cortés González, que es viceprocurador general y que nos va a explicar hasta dónde va el acompañamiento de la Procuraduría, porque hay que estar ahí encima, no pueden abusar de los puestos públicos, ni del presupuesto, ni de los contratos, cosas que en el pasado era muy común. Pues doctor Juan Carlos, buenas noches, bienvenido a Teleantioquia de la Elección y comenzó esta etapa final que es tan emocionante. Juan Carlos, muy buenas noches, para mí es un privilegio estar en Teleantioquia, en Es la Elección, porque realmente estos son los espacios que la ciudadanía requiere. Juan Carlos, hay países que añoran la democracia. Nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros hermanos hoy querrían hacer elecciones limpias, transparentes. Nosotros tenemos esa posibilidad y ese derecho, y es por eso tan importante que los colombianos nos tomemos el proceso electoral. La Procuraduría está volcada, como lo ha hecho en procesos electorales anteriores, a vigilar, acompañar, orientar al ciudadano y garantizar, junto con las autoridades electorales, que el proceso sea limpio y que la elección democrática sea soberana. Están ustedes con una campaña ciudadana muy importante, Yo Voto Limpio, y déjenme separar los conceptos. Yo voto, porque en Antioquia hace 4 años procurador, el gobernador eligió el 53% de los antioqueños, el alcalde de Medellín el 49%. Qué bueno que pudiéramos, yo voto, sí, participar un poquitico más alto. Definitivamente. Tenemos un déficit y ese es el debate, si el voto obligatorio, si no. Más allá de esa discusión jurídico-política, el mensaje es: los ciudadanos, todos sin distingo, tenemos en nuestra mano la posibilidad de definir los destinos de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestro departamento. Hagamos caso, hagamos uso de ella. Hemos venido participando más. El ejercicio de la consulta anticorrupción nos demuestra que sin buses, que sin plata, que sin tamal, que sin arepas, la gente va a votar por una causa. Tomémonos las elecciones del 27 de octubre, rompamos tendencias abstencionistas para que garanticemos unos mejores gobiernos locales. Hemos hablado del yo voto limpio. ¿Qué es votar limpio, procurador? ¿A qué invitamos a los ciudadanos? Votar limpio es votar de cara al país, más allá o por sobre intereses particulares, individuales, es votar por los mejores, es votar a conciencia, es votar libre, es votar sin estar determinado por un tercero. Es votar con la conciencia, insisto, de que estamos buscando una mejor sociedad, particularmente en las elecciones territoriales. Es que lo que está en juego el 27 de octubre ni siquiera es la gran política nacional, es la suerte de nuestro municipio, es garantizar que el POT no sirva para que nos cambien el uso del suelo y nos construyan al lado edificaciones que no pueden ser porque afectan el medio ambiente. Sí, que no hagamos lo de Cartagena, por ejemplo. Es votar por la política de seguridad y convivencia. Es votar por quienes van a definir el presupuesto y el uso de nuestros impuestos locales, municipales. Por eso aquí la suerte de nuestra convivencia, de nuestra habitabilidad en el municipio, en la ciudad, está en juego el 27 de octubre. Y es claro que la Procuraduría, que tiene como competencia vigilar el comportamiento disciplinario de los funcionarios públicos, tiene en estos 3 meses una tarea fundamental. ¿Están ustedes enfocados en qué en este momento, procurador? Fundamental. Diría que nuestra competencia constitucional no solamente se concreta en la vigilancia, en la conducta oficial de los servidores públicos, sino que en el campo también electoral tiene una función preventiva muy importante y una función de intervención judicial. Entonces tenemos varios frentes que podemos comentar con toda la querida audiencia de Teleantioquia. Nosotros en lo preventivo tenemos todo un seguimiento a esta etapa preelectoral y al día de las elecciones. Y eso se refleja, como ahora lo veremos, en control sobre la propaganda electoral, en seguimiento a la financiación de las campañas y a la ejecución de gastos, en seguimiento a toda esa labor organizativa que tienen las elecciones, la designación de jurados de votación, todo ese proceso, la contratación que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en el día de las elecciones nos volcamos 7.000 funcionarios del Ministerio Público con las personerías de nuestro país, nos volcamos a acompañar las urnas a los ciudadanos a que voten. Y por supuesto tenemos nuestra función disciplinaria que se orienta a que todos los servidores cumplan con sus obligaciones.
La primera de ellas, los servidores públicos no pueden inscribirse ni hacer causa política proselitista en favor de uno o en favor de otro. Esa es la principal preocupación de seguimiento en este proceso, pero igualmente que se cumplan las normas electorales, que haya la planeación adecuada, que los jurados de votación, ahora podremos hablar de ello, que es muy importante, sí, cumplan con sus labores el día de las elecciones. Esa es la labor disciplinaria que también le corresponde a la Procuraduría. Déjeme decirlo como ciudadano y periodista, y lo comentábamos ahora fuera de cámaras, que hemos visto una Procuraduría oportuna. ¿Qué significa eso? Que llegan a tiempo. Y cito muchos casos. La semana pasada se habló de ese problema del rompevidrios en Bogotá robando. La Procuraduría dijo, bueno, atención, ¿cómo hacemos para que judicialicen bien? Pero también lo han hecho en el caso de Santrich. Es decir, no es una institución que vigila cuando ya pasó de moda, sino en el momento en que ocurren las cosas. Ese es el mandato constitucional. Esa es la fortaleza que tiene Colombia al contar con una institución como la Procuraduría General de la Nación. Son cerca de 200 años. Nosotros, por mandato de la Constitución, tenemos la obligación de ser los ojos de la sociedad, la presencia de la sociedad en las actuaciones públicas, en la denuncia pública. Y por eso tenemos que estar, además, con un criterio de prevención, porque no podemos ser médicos legistas, no podemos hacer autopsias. Hay que luchar contra la corrupción antes de que ocurra el acto de corrupción. Hay que garantizar que los procesos se den, porque somos capaces de hacerlo. En Colombia somos muchísimos más los buenos, por supuesto, y hay que erradicar malas prácticas, por supuesto también en el tema electoral. A veces se dice, no, es que eso es ilusión, es que, por supuesto que no. Esas prácticas las tenemos que erradicar y somos capaces de ello. Vamos a mirar en detalle después de estos mensajes cómo se previene un buen comportamiento de cara a las elecciones en Teleantioquia de Elección, que esta noche habla de todos esos compromisos. Y regresamos esta noche con un tema fundamental, la Procuraduría, cómo ayuda al ciudadano a que su democracia se fortalezca, a que no haya abuso del poder. El Procurador General encargado, el doctor Juan Carlos Cortés, nos está ayudando a entender qué podemos apoyar a nuestra Procuraduría. Comencemos a desglosar ese papel preventivo en las elecciones, Procurador. Arranquemos por algunos de los temas sensibles. Sí, señor. A veces en nuestros municipios, en nuestras ciudades, nos llenan de publicidad exterior. Sí. Y nos sentimos agobiados. Claro, la propaganda, la publicidad es un derecho de los candidatos y es fundamental que ellos hagan uso de los espacios públicos, de los medios de comunicación y de los espacios públicos, pero hay que hacerlo cumpliendo la ley. Hay que tener muy en cuenta esto. Todos los alcaldes del país tienen la obligación de expedir las normas en las cuales se señale en qué sitios de nuestras ciudades y municipios puede hacerse uso para colocar publicidad exterior. Sí, publicidad señor. Política exterior. Vallas, entregar pasacalles, pendones. Poner pasacalles. Sí. Está prohibido, Juan Carlos, sí, señor. Colocar pasacalles, fijar pendones en la infraestructura pública, por ejemplo, de telecomunicaciones, postes de teléfono, postes de la luz. Eso está prohibido. La ley no lo permite, pero además ofende al ciudadano. Claro. O sea, seamos conscientes todos, ciudadanos y candidatos, que eso no está bien y que la ley no lo permite. Entonces, ahí es un primer elemento muy importante, que todos los alcaldes cumplan con esa tarea y que las autoridades de policía a nivel territorial, las autoridades de planeación, vigilen y de medio ambiente, vigilen y controlen la publicidad exterior. Perfecto. Es clave. Nosotros, por ejemplo, Juan Carlos, estamos haciendo un seguimiento con todos nuestros procuradores provinciales y regionales en el país. Hace semana y media tuvimos un primer reporte y procedimos ya al desmonte con las autoridades de policía, por supuesto, de cerca de 200 elementos publicitarios en municipios del país que estaban ubicados antes del inicio de la campaña y en zonas prohibidas. ¿Y la conducta es muy repetitiva? ¿Se da mucho que traten de hacerse los avispados? Se da, Juan Carlos, porque en esto, por supuesto, la pretensión de los candidatos sí. de figurar, de mostrarse, de ganar electores, pues hace que a veces vayan más allá de las zonas y de las posibilidades que da la norma, la ley, en esta materia. Por eso un llamado a todos, sí. Para que además hay la obligación de que quien incurra en estas conductas, pues serían sujetos de un proceso administrativo y cuando se desmonte deben dejar los sitios públicos en la misma condición en que los encontraron. Procurador, si un ciudadano siente que se está abusando del espacio público, ¿qué hace? ¿A quién busca? Debe buscar, por supuesto, sí. a las autoridades de la alcaldía, de la misma policía de manera directa, a la Procuraduría o a la Personería en su municipio. Nosotros para esta y para otras materias hemos habilitado un correo electrónico especialmente que es control
campaña.electoral@procuraduría.gov.co y por esos canales nosotros también tenemos la capacidad de reaccionar y hacer prevalecer en este caso el derecho al medio ambiente sobre el derecho a promover las causas políticas. Propaganda política, Procuraduría pendiente encima. ¿Otros temas de esta campaña? En esta campaña, de manera particular también, estamos haciendo un seguimiento a que todas las campañas cumplan con las normas electorales, particularmente en materia de financiación y de gastos. Okay. Que se use el aplicativo de cuentas claras de la registraduría, que se cumpla con la incorporación en las cuentas de las campañas de los gastos en tiempo, porque esto se debe hacer, inmediatamente se causen, porque es muy importante aquí una cruzada entre todos para garantizar el voto limpio y la pulcritud en las campañas. Claro. No nos digamos mentiras, Juan Carlos, nosotros tenemos que erradicar del país la idea de que las campañas las financian quienes quieren después usufructuar para sus intereses las alcaldías, las gobernaciones. Eso no puede ser. La financiación transparente y controlada, como Perfecto. controlados los gastos de campaña. Todos los gastos, por ejemplo, los gastos en especie. No podemos olvidar para las campañas que los gastos en especie deben ser incluidos, incorporados en los rubros de gastos a los precios del mercado, a los precios ponderados del mercado. Sí, no que una tarima costó 100 pesos. 100 pesos, o me voy a traer un artista internacional que me va a cobrar 2 millones de pesos. No, tengo que hacer razonable ese gasto con lo que vale en el mercado, porque es un aporte en especie y está ayudando a la campaña. Entonces tenemos que ser absolutamente claros en eso, en las fuentes de financiación y pues no incurrir en faltas y en este caso en delitos eventualmente por omitir información financiera en las campañas. Eso es muy delicado, pero ahí hay un ojo avisor de los ciudadanos. Yo creo que en este punto es fundamental. Nosotros tenemos que también un poco, voy a decirlo coloquialmente, hacerle el feo a las campañas con 8 orquestas. Sí, eso suena campaña raro. con 8 orquestas es ya sospechoso. Manda un mensaje, casi que el primer mensaje es un mensaje irrespetuoso para el elector, porque yo no me estoy presentando como cantante, sino como alcalde o como político, y necesito en vez también, de propuesta concierto, ¿no? Correcto. Digamos, no tengo nada contra los conciertos, maravilloso que haya divulgación de la cultura, pero que no se malinterprete y que no se ostente en gastos irrelevantes y que hacen es encarecer la política. Propaganda política hemos dicho y también el control de gastos y de ingresos en campaña. Temas adicionales, procurador, en este proceso. Bueno, viene también en paralelo con todo el proceso electoral la designación de los jurados de votación. Claro. Esto también aquí hay un punto fundamental. Miren, los jurados de votación, no lo olvidemos, Juan Carlos, son las autoridades electorales del día de las elecciones. En cada mesa, en cada cubículo. Claro, la función constitucional del jurado de votación no es sentarse a pasar el día a leer y que no, el jurado de la mesa es la autoridad electoral. Sí, hay todo un proceso, la registraduría ha abierto una plataforma para que todos los empleadores del sector público, del sector privado, de los centros de formación, inscriban ahí a sus plantas para saber los ciudadanos aptos para ser jurado, mayores de 18 años hasta los 60 años, que puedan ser jurados de votación y que con los procesos internos de la registraduría se designen esos jurados. Pues es muy importante que los jurados que sean designados primero cumplan con su labor, que no omitan esa labor. Claro. Obviamente hay unas sanciones para quien no lo haga, unas sanciones también de corte disciplinario, porque los jurados cumplen funciones públicas de manera transitoria. Cumplen funciones públicas. Ese día, en la jornada. Ese día, en esa jornada, exactamente. Okay. Entonces, que cumplan con la misión que se les ha asignado por el sistema democrático, que se capaciten. Es muy importante que los jurados que sean designados entren a los cursos, vayan a los cursos de formación de la registraduría y que ese día ejerzan el liderazgo necesario en las mesas de votación, porque ellos son la voz y la conciencia de nuestra sociedad al momento de escrutar y al momento de recibir los votos. Ese es un tema muy importante, que estén muy puntuales conforme a las jornadas del día electoral y en las jornadas previas de capacitación. Por la experiencia en Teleantioquia hemos transmitido todas las elecciones, por supuesto, y cada vez encontramos respuestas más rápidas de la registraduría y parecieron entender que los jurados están cada vez más juiciosos. Sí, es importante esto, un proceso de formación y de mayor maduración de nuestra democracia, pero es bueno tenerlo en cuenta porque a veces nos parece que los jurados, que el que decide la registraduría o esperemos al delegado, no. El presidente de mesa, el jurado de votación, es la autoridad, tiene que actuar. Él puede requerir a la policía, puede requerir a la fiscalía, a la procuraduría, si tiene algún percance en la mesa, porque él es una autoridad.
Y eso a veces no lo asumimos tan claro. Sí. ¿Qué pueden hacer o no los alcaldes y funcionarios en esta etapa hasta el 27 de octubre? Lo sabremos después de este corte para que hablemos con el procurador sobre el alcance de esas medidas y de la vigilancia. En Colombia está prohibido que los funcionarios públicos hagan política, en otros países lo hacen de frente. Pues no, en Colombia se vigila que no abusen para que no desequilibren la elección. Y en esto, procurador Juan Carlos, es muy importante que la gente mire qué hacen los alcaldes, los secretarios de despacho, qué ocurre con sus gobiernos locales en esta temporada. Fundamental. Aquí el principio general, lo que nos marca la lógica de la convivencia democrática es que el servidor público, y ahora hablaremos también de los particulares que cumplen funciones públicas, la lógica del servidor público es ¿cuál? Servir a la comunidad, a la colectividad. No puede anteponer un interés particular, tampoco un interés partidista, porque su finalidad es el servicio a la colectividad. Ese es el criterio general que debe y que tiene que primar. Ahí hay un debate, como bien lo ha señalado Juan Carlos, hasta dónde los servidores públicos pueden participar. La Constitución política consagra unos cargos en los cuales, como en la fuerza pública, en los organismos de control, en los miembros de la rama judicial, no pueden desarrollar ninguna actividad política, y dejó abierto a que una ley estatutaria regule la materia en los demás tipos de cargos. Esa ley estatutaria no se ha producido, pero la Corte Constitucional, el Consejo de Estado han sido claros en determinar que hay una prohibición a que el servidor público incurra en conductas de favorecimiento o de promoción a una causa partidista. No se puede hacer política desde las curules públicas, desde los puestos públicos. Eso no puede ser. ¿Y eso cómo se come? Sí, señor. Fundamentalmente cuando un servidor público, por ejemplo, haciendo abuso de su cargo, impone un criterio político a sus subalternos. Voten por tal. Okay. Usted tiene el contrato, le renuevo el contrato 2 meses más o 4 meses dependiendo de si vota o no. Sí, señor. Lo invito este sábado a una reunión política y el viernes o el lunes le firma la orden de prestación de servicios. Claro. O sea, condicionar la nómina, los contratistas al seguimiento de una causa política. Prestar las instalaciones, los bienes muebles o inmuebles de una entidad. En un coliseo, que un colegio. Exactamente. Favorecer la divulgación de políticas de la entidad con presencia de candidatos que vayan a la inauguración o a un evento que organice la entidad. Eso está prohibido, eso no puede hacerse porque genera una falta disciplinaria y está en contra del proceso electoral. Ley de garantías también habla de todos estos aspectos para evitar que se abuse del poder. Yo recuerdo que hace 30 años estaba metido en este cubrimiento electoral, que eso en la época de campaña contrataban a todo el mundo. Sí. Y eso se llenaban el hijo del líder que tenía tantos votos, era contratado si fuera inútil su trabajo en la época de campaña. Todo ese tipo de contratos están paralizados, no se puede hacer nada. Así es. La contratación debe hacerse por medio de procedimientos de selección objetiva. Y hay una serie de normas específicas en materia de contratación para ese propósito, para blindar a la administración de que se use la estructura, tanto burocrática como contractual, en el favorecimiento de campañas electorales. Es una realidad, procurador, que en el Estado colombiano la mitad son contratistas, porque la planta no da. Y la gente pensaba que el contratista cumple con su labor y puede hacer lo que quiera. Yo escucho una palabra que usted me quiere explicar y es ningún servidor del Estado o particular que ejerza funciones públicas. ¿Un contratista es qué en esta condición? Un contratista puede ejercer funciones públicas, no todos lo hacen, pero sí es importante señalar que estas prohibiciones no solamente aplican a los servidores públicos, Juan Carlos, sino a los que están nombrados y posesionados en la planta, sino también a particulares que cumplan funciones públicas y o administren recursos públicos. Hablábamos hace un rato de los mismos jurados de votación. Claro. Ellos son privados, pueden ser privados, pero el día de las elecciones pues no pueden decirle a alguien vote por tal persona, porque son particulares que están cumpliendo una función pública. Y así nos encontramos frente a ciertos contratistas que, aunque no son servidores públicos, sí están cumpliendo funciones públicas y administrando recursos y no pueden prevalerse de esos cargos, de esa condición mejor, para voltear o para inclinar la balanza electoral. Había una creencia, procurador, que veo que cada vez es menos cierta, de que este seguimiento electoral paralizaba las administraciones.
El alcalde puede inaugurar, pero no lleve político. Correcto, así es. Además, eso está de por medio de la planeación. Es que las elecciones no nos las inventamos. No, el año vamos a hacer elecciones en el sorteo, 2020. Sí, vamos a hacer en enero. No, las elecciones las tenemos planeadas con mucho tiempo de antelación y ahí está de por medio de la planeación. Los alcaldes, las autoridades departamentales y nacionales, por supuesto, tienen que planear su año presupuestal, su año contractual, teniendo en cuenta los tiempos de elecciones. Es más, quiero mencionarte también, dentro de las acciones de la Procuraduría, la Comisión Nacional de Asuntos Electorales y las comisiones territoriales que están en todas las 52 regiones y provincias de nuestro país, estamos haciendo visitas a las administraciones para acompañar a las alcaldías y para ver cómo están sus nóminas. Está prohibido, por ejemplo, modificar la planta en época electoral, y cómo están sus listados de órdenes de prestación de servicios, para orientarlos y, si corresponde, pues por supuesto ejercer las acciones disciplinarias y las sanciones a que haya lugar. Procurador, con la experiencia de ustedes en seguimientos electorales, usted le dice al ciudadano, ya nos dijo, ojo con campañas ostentosas, eso suena sospechoso. ¿Qué otro tipo de recomendación para que los ciudadanos estén vigilantes y atentos y garanticemos que este 27 de octubre la gente pueda participar tranquilo y sin presiones? También hay un ojo para campañas que quieran radicalizar posturas. Fíjense, por ejemplo, la Procuraduría arrancó una campaña para prevenir la xenofobia. Excelente. Tenemos 1.200.000 hermanos venezolanos que han ingresado al país y hay que prevenir, por ejemplo, que ciertos temas que tocan con la dignidad de las personas se vuelvan temas de campaña electoral, o que vayamos a ir en contra, por ejemplo, de esos migrantes que por necesidades y por condiciones sociopolíticas están ahora en Colombia. Entonces, también es bueno que los ciudadanos sean unos catalizadores, unos filtros para no permitir que la política se vuelva una arena en donde no se respeta la dignidad del otro. Eso es muy importante, así ni la campaña ostentosa ni la campaña ruidosa que le hace daño a los demás. Y tampoco la campaña en donde sintamos o donde podamos oler que hay aportes del sector público, que hay corrupción. Tenemos que estar muy atentos a eso y evitar favorecer o beneficiar esas campañas. Procurador Juan Carlos Cortés, nos queda un minuto. Yo voto limpio, un mensaje para la ciudadanía en función de esa campaña de ustedes para garantizar que el 27 de octubre elijamos de la mejor manera. El 27 de octubre es el día de ustedes, es el día de nosotros, es el día de los ciudadanos. La democracia, la dimensión de nuestra democracia la construimos con nuestro voto. Aquí, por más esfuerzo de todas las autoridades, estamos unidas y estamos trabajando con la Fiscalía, con la Registraduría, para garantizar las condiciones electorales, pero aquí el amo, el soberano es el ciudadano. Que ese día nos levantemos temprano, cumplamos con nuestro deber, validemos qué propuestas hay, cuáles son las mejores propuestas, aportemos a las campañas. Es que la participación democrática no es solamente el voto, sino aportar, ver los programas de gobierno. No se olviden, candidatos, que hay que registrar el programa de gobierno a alcaldías, a gobernaciones, y que ese día hagamos una mejor Colombia con nuestra participación, con nuestra alegría democrática. Con participación. Con esta invitación nos quedamos del procurador Juan Carlos Cortés esta noche en Teleantioquia La Elección. Los invitamos a continuar con Teleantioquia TV en grande en la programación y regresamos mañana con otro tema de interés para ustedes. Feliz noche.